Bienvenidos a un nuevo video. Gothic es una serie de novelas ligeras japonesas, escritas y creadas por Kazuki Sakuraba. Con más de 20 años de su creación, se han creado diversos medios que han expandido la franquicia de Gothic, como lo puede ser su adaptación a formato anime. Hoy, te voy a presentar las incógnitas, curiosidades, y algunos datos oscuros, que guardan esta serie de novelas ligeras. En este vídeo mencionaré el iceberg de Gothic. Comencemos. Nivel 1. Las secuelas. La novela original de Gothic tiene 4 secuelas que es conocida como la saga de los colores, ya que se conforman por Gothic Red, Gothic Blue, Gothic Pink, y Gothic Green, aunque si bien Gothic Red fue el primero de estos libros en salir, Gothic Blue ocurre antes que Gothic Red, pero ocurre después de las novelas originales. Figuras y mercancía. Gothic cuenta con diversas mercancías, como lo pueden ser, una figura de Victorique muy bien detallada, el libro de arte del anime, la edición coleccionista del Blu-ray de Gothic, que este venía con varios CD-drama y algunas tapas coleccionables, asimismo hay figuras más caricaturescas y refinadas de los personajes, también hubo dulces con temática de la serie, e incluso tanto las novelas originales, como los mangas, cuentan como mercancía de la franquicia. Memes. Aunque no existen muchos memes de Gothic, sí existen uno que otro hecho por la comunidad del anime, donde bromean con ciertas escenas de la historia, o también bromean con el regreso de Gothic, o incluso bromean con el tono que realmente tiene la serie, pero el personaje de Victorique ha dado muchas escenas que son consideradas como plantillas para memes. Fanarts. Existen varios fanarts sobre Gothic, muchos de estos son sobre las escenas finales de Gothic en el anime, y también hay muchos acerca de las secuelas de colores, mostrándonos cómo serían Victorique y Kuyo en Gothic Red y Gothic Blue, y por supuesto también hay fanarts de la serie principal. Sitio oficial. Existe una página para promocionar las secuelas de colores de Gothic. Esta página estaba destinada para que los fanáticos recibieran novedades sobre las novelas de Gothic. La última noticia publicada llegó en diciembre de 2016. Sin embargo, la página cuenta con descripciones detalladas de varios personajes que debutan en estas novelas, objetos, comida, hasta un mapa de Nueva York que marca varios puntos de interés en las secuelas de Gothic, y algunas fechas importantes en la historia de Gothic, y por último la página también tiene un enlace hacia un blog de la escritora de Gothic, donde también se daban adelantos y se hacían ciertos comentarios de las próximas novelas. Agencia de Detectives Grey Wolf. La agencia de detectives Grey Wolf es una agencia fundada por Victorique y Kuyo para resolver los misterios de crimen más grandes de Nueva York, pero por lo que se sabe no es un negocio rentable, debido a que no reciben solicitudes de ningún tipo, por lo que Kuyo trabaja en el periódico Daily Rock para mantener a la agencia y para sobrevivir en Nueva York junto con Victorique. Esta agencia aparece desde Gothic Red en la saga de las novelas. Por último, si bien no es oficial, los fans de Gothic crearon una página sobre la agencia de detectives Grey Wolf, simulando como si la agencia realmente existiera. Cosplays. Al igual que la mayoría de animes y franquicias exitosas, Gothic ha tenido varios cosplays que realizan los fanáticos de la serie, y obviamente el personaje más representado es Victorique, ya que se han hecho cosplays de sus diferentes vestidos, e incluso de su apariencia en Gothic Red. Por último, algunos fans caracterizados de los personajes han intentado proponer un Gothic en acción real de la serie. 3 historias para elegir. Gothic tiene 3 formas de contar su historia. La primera sería las novelas ligeras, que son la historia original, la segunda sería el manga, y la tercera sería el anime. Sin embargo, pese a que las 3 esencialmente son la misma historia, tienen sus diferencias claves como el orden de los casos y los misterios para resolver, y algunos momentos claves en la historia son totalmente distintos. E incluso el final es distinto de cierta manera. En la novela original el final de la historia principal por algunas cosas puede llegar a ser más crudo. Respecto al anime algunas cosas son más relajadas y hasta se podría decir que tuvieron un final definitivo, pero, respecto al manga, lo cierto es que su final termina con Victorique y Kuyo aún en la academia donde se conocieron, por lo que los 3 medios son muy distintos entre sí, algo así como Evangelion con su manga, sus películas, y su anime. Páginas eliminadas.
Al igual que suele pasar en cualquier franquicia, al pasar los años y perder relevancia, se eliminan varios artículos y páginas de información. Gossip no es la excepción a la regla, y aunque intenté recuperarlos usando Wayback Machine, muchas de estas páginas las rechaza este popular sitio de internet. Casados. Si has visto el final de Gossip en el anime, en la escena final se ve a Victorique y Kuyo caminando juntos, mientras Victorique usa un vestido de color blanco bastante elegante, pero, debido a este elemento, se ha afirmado que Victorique y Kuyo se casaron al final de la historia principal. Sin embargo, en la novela original incluyendo las secuelas, por lo que he investigado no hay referencias o menciones que afirmen que Victorique y Kuyo realmente se casaron, por lo que esta escena parece ser algo exclusivamente del anime de Gossip, pero incluso aunque sean cosas únicamente del anime, lo cierto es que teniendo en cuenta que Victorique estaba en un país extranjero, y no tenía papeles, difícilmente se podría haber casado con Kuyo de forma legal, por lo que lo más probable es que la supuesta boda, sea una especie de boda únicamente simbólica, o por el contrario sea una forma de mostrar que Victorique está en paz consigo misma al vestir de blanco y dejar los colores oscuros. Aunque no es la primera vez que vemos a Victorique con ropas blancas, ya que en algunas imágenes promocionales tanto de las novelas, los mangas y el anime la hemos visto con vestidos blancos, por lo que existe la posibilidad que solo sea Victorique con un vestido blanco por comodidad y ya. Olvidado por su creadora. Si revisamos la cuenta de Twitter o X, de Kazuki Sakuraba, creadora de Gossip, notaremos que lleva bastante tiempo sin publicar contenido sobre Gossip, o al menos de forma relevante, ya que es algo difícil encontrar menciones de la serie. Actualmente ha estado centrada en otras cosas en sus redes sociales, y también ha realizado trabajos posteriores a Gossip. Además, desde 2017 no ha vuelto a escribir en el blog oficial dedicado a Gossip. 25 de diciembre. El 25 de diciembre, como se conoce, es la Navidad, pero para los fanáticos de Gossip, es el cumpleaños de Victorique, ya que ella dentro de la historia nació el 25 de diciembre de 1910, y asimismo Gossip Red debutó el 25 de diciembre de 2013, esto siendo a propósito por el cumpleaños de Victorique. 2003. En 2003, específicamente el 15 de diciembre de ese año, se lanzó la primer novela de Gossip publicada por Fujimi Mystery Bunko. Desde entonces se publicó por un tiempo un libro de Gossip cada 6 meses, por lo que Gossip lleva más de 20 años de su existencia. Cuentos urbanos. En Sauville existen diversos cuentos urbanos que suelen ser de naturaleza oscura. Dichos cuentos se conforman por El segador de la primavera, el Queen Berry, el barco fantasma, Levitan, el alquimista, el lobo gris que habla en lengua humana, el 13º paso de la escalera al cielo, el hada dorada en la biblioteca, el espíritu de Millie Marle está en el almacén abandonado, los grandes almacenes caníbal, el rostro de María, la reina Coco Ross y la piedra filosofal. Y por último el monstruo de Charmant. Todos estos cuentos urbanos son parte de la esencia de Sauville, así como de Gossip. Regreso casi imposible. A pesar de que muchos fanáticos quisieran ver a Gossip de regreso, ya sea la saga de colores como manga, o como formato anime, lo cierto es que es muy difícil, ya que para empezar las novelas originales y los mangas, no fueron traducidos a muchos idiomas como lo podría ser español. Además, como ya lo he dicho, Gossip hasta cierto punto es un anime de culto, por lo que lo más probable es que a Bones, la casa animadora, no le saldría rentable traer de regreso a Gossip, y más sabiendo que actualmente tienen otros proyectos. Por último, aunque se podrían adaptar el resto de secuelas en el anime, cabe resaltar que no es la primera vez que no se adaptan obras completas en anime, a pesar de que muchas de estas cuentan con mangas extensos y que dan para mucho contenido animado. Nivel 2. Kazuki Sakuraba. Kazuki Sakuraba es la escritora y creadora de Gossip. Ella es una novelista y autora de novelas ligeras japonesas. Empezó a escribir novelas cuando estaba en primaria. Su motivación para escribir fue influenciada por una amiga que conoció en la biblioteca. Al ver que ella estaba escribiendo una novela, Kazuki Sakuraba quiso intentarlo. Durante sus días de escuela secundaria y preparatoria, se saltaba las clases y leía libros de forma intensa. Sin embargo, un defecto que tenía era que se le dificultaba estudiar y lo odiaba hacer. Se sabe que empezó a escribir mientras trabajaba a tiempo parcial, pero en 1993 poco a poco empezó a ganar reconocimiento como escritora. Lobos grises.
Los lobos grises son la principal raza en la historia de Gothic, ya que Victorique es un lobo gris. Ellos cuentan con su propia aldea, la cual lleva 400 años en existencia y por lo general no suelen interactuar con el mundo exterior, además de que no tienen necesidades de abandonar su aldea. En dicho lugar hay un anciano líder que posee una habilidad única. Los lobos grises, a diferencia del humano promedio, son más sensibles hacia el dolor, además de que hay algo que veremos más adelante que nos sugiere que no pueden abandonar el continente. Son demasiado superiores en inteligencia a los humanos, aunque no todos los lobos grises son igual de inteligentes, siendo Victorique posiblemente la más inteligente de los lobos grises. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Juegos. Gothic ha colaborado con 3 juegos en línea, siendo estos: Masters of Epic de Resonance Age Universe, Toy Wars, y Tales Weaver. En estos juegos se contaba con misiones especiales en las que se podían obtener artículos originales, y artículos de disfraces en oferta, pero, Gothic también tuvo un juego social distribuido por GRE. El juego se llama Gothic el laberinto de la princesa aburrida. En este juego el jugador asume el papel de un estudiante de intercambios japonés, y su nivel aumenta al hablar con Victorique, darle dulces y cambiarle de ropa para mantenerla de buen humor. Gothic W. Gothic W es un manga chino destinado a ese público. Este contó con un nuevo arte ilustrado por Samurai Morihime. Fue publicado en una revista de manga de Kadokawa. Por lo que se sabe, este manga no fue muy extenso y parece ser que su verdadero propósito era para fines únicamente publicitarios. Por el momento no existe ninguna traducción de este manga, pero por lo que se ve parece ser una situación bastante relax de Victorique y Kuyo en la biblioteca. Aoyuki Rubia. Aoi Yuki, en un blog personal de hace años, anunció que trabajaría junto a Takuya Eguchi en diversos trabajos para la edición coleccionista de Gothic, pero también anunció que ella y Eguchi harían cosplay de sus personajes, pero uno de los comentarios que hizo fue el siguiente: dudo que me vaya a quedar bien la peluca rubia. Sí, Aoi Yuki dio a entender que usaría peluca rubia para representar a Victorique. Sin embargo, cuando hizo cosplay de su personaje no usó peluca rubia, por lo que nos deja con la duda de cómo se hubiera visto con la peluca rubia. Poca relevancia en Japón. Esta es una de las afirmaciones sobre Gothic, y es que parece ser que no despertó tanto interés en su país de origen, a pesar de que oficialmente las ventas en 2015 fueron de más de 2.8 millones de copias, que no es que sea poco, pero hablando de por qué Gothic no pudo obtener más ventas en su país de origen, diría que es más por los lugares y personajes que vemos en Gothic, ya que mayormente vemos cosas relacionadas con Europa, y tenemos cierto periodo histórico que no es muy del agrado de Japón recordar, además de que por lo general las historias de detectives y misterio sus principales espectadores suelen ser del continente americano. Primer elenco. El elenco de voces del anime de Gothic no fue el primero en darle vida a los personajes, ya que en abril de 2006 fue lanzado un CD drama basado en el primer volumen de la novela de Gothic. Dicho elenco se conformaba por Miyu Irino como Kuyo, Chiwa Saito como Victorique, Takehito Koyasu como Greville, Tomoko Kawakami como Abril, y Yui Orie como Cecil. Cabe mencionar que todos fueron reemplazados en el anime de Gothic. La importancia de Kuyo para Greville. Si prestas atención tanto al anime, manga y novelas de Gothic, sabrás que la mayoría de logros de Greville como inspector se deben realmente a Victorique. Sin embargo, Greville para nada le pide ayuda a su hermana, pero gracias a la presencia de Kuyo no tiene que pedir ayuda de forma directa, sino aprovecharse que Victorique ayude a Kuyo a resolver ciertos casos y misterios, para Greville darse todo el crédito. Y sí, esto está un poco más claro en las novelas y el manga, además de que si Greville le pidiera ayuda a Victorique, tendría que darle algo a cambio, y no es algo que Greville quisiera, ya que suficiente tiene con el pelo de unicornio que tuvo que usar para pagarle a Victorique la única vez que le pidió ayuda. Aplicación de besos. En junio de 2012 la desarrolladora de aplicaciones Akuroi Studio Inc. lanzó una aplicación de besos para mujeres conocida como Choi Kiss. Según descripciones, su propósito es que los usuarios que se sientan deprimidos, tengan una manera de cambiar su humor o simplemente satisfacerse. La cosa es que Takuya Eguchi, voz de Kuyo en Gothic, tuvo actuaciones de voz en la aplicación, razón por la que algunos fans asocian la aplicación con Gothic. Muñeca para sobrevivir.
En el capítulo 5 de Gossip, Victorique se oculta de Kuiran II para sobrevivir, sin embargo en el manga este detalle cambia significativamente, Victorique se hace pasar por una muñeca estilo Grafenstein en presencia de Kuiran II, pero algo bastante extraño, es que para el final del capítulo del manga se nos revela, que sí había una muñeca extremadamente parecida a Victorique en la biblioteca y que es propiedad de Greville, y sí, hasta Kuyo se saca de onda al saber que Greville tiene como posesión una muñeca igualita a su hermana. Ayudantes de Greville. Ian y Evan son amigos de la infancia de Greville, y a menudo lo acompañan a donde él va, si bien es cierto que su principal aparición es en las novelas ligeras de Gossip, ya que ahí hasta se menciona que Greville debe agarrarse de ellos de las manos como parte del trato que Greville hizo con Victorique, pero también aparecen unas cuantas veces en el manga de Gossip, y aparecen en el episodio final del anime mientras Greville busca a Victorique. Imágenes promocionales de Gossip Red. Cuando se anunció Gossip Red, Hitoshi Namba, director del anime de Gossip, publicó imágenes promocionales de Gossip Red. Lo curioso es que en una de las imágenes de Victorique se le ve aún con su cabello rubio cuando en teoría debía ser plateado, aunque posteriormente un sitio oficial publicó una imagen con los diseños de Victorique y Kuyo actualizados para Gossip Red, donde daban una breve descripción de nuevos personajes que debutaron en esta nueva secuela de Gossip. Premios. En 2011, Anime News Network llevó a cabo la premiación a las mejores series. Para esto se hicieron votaciones de las cuales siguieron los siguientes resultados. En serie del año Gossip quedó en tercer lugar, en dúo del año Victorique y Kuyo quedaron en primer lugar, en mayor bastardo el Marqués de Albert de Blois quedó en segundo lugar, también en 2011 Aoi Yuki ganó el Newtype Anime Awards como mejor voz, por su trabajo como Victorique y como Madoka Kaname. Nick. Nicolás Sacco, o mejor conocido como Nick, es el camarógrafo de Daily Road, es compañero de trabajo de Kuyo, es alto y suele vestir de ropa de color amarillo verdoso, por lo general lleva una cámara colgada al cuello, se sabe que le gustan los gatos, además se sabe que tiene una prima llamada Rebecca Sacco con la que creció como si fueran hermanos, por lo que se sabe en Gossip Red, es posiblemente amigo de Kuyo. Nivel 3. Confusión polémica. Si recuerdas el capítulo 9 de Gossip, conocemos a un personaje llamado Luigi, sin embargo, algo peculiar de este personaje es su forma de referirse a Kuyo, ya que varias veces se llega a referirse a él bajo el apodo de Chino o señor Chino, lo cual se debe a que Kuyo es japonés, y por lo tanto tiene ciertos rasgos que se asemejan a un chino. Sin embargo, este tipo de confusiones en la vida real sí podrían molestar a personas pertenecientes a las nacionalidades mencionadas, aunque sí es bastante común que surjan este tipo de confusiones. Síndrome de María Antonieta. El síndrome de María Antonieta es un padecimiento que produce un blanqueamiento repentino en el cabello en un corto periodo de tiempo, generalmente como consecuencia de un trauma psíquico y exceso de estrés. Muchos afirman y dan como un hecho, que teniendo en cuenta todo lo que pasó con Victorique al final de Gossip, sufrió este padecimiento y por eso su cabello rubio se puso totalmente blanco de forma repentina. Sin embargo, en la novela original de Gossip, se explica que el poder sobrenatural de los lobos grises no puede salir de su continente de origen, razón por la que uno de los gemelos Brian Roscoe terminó falleciendo al debilitarse demasiado por abandonar su continente. Respecto a Victorique, ella sobrevive porque es mestiza, pero como un efecto secundario termina perdiendo su cabello rubio de golpe y posteriormente termina en estado de coma mientras continúa su viaje a Japón. Victorique fuma. Como recordarán a Victorique en el anime de Gossip, suele fingir que está fumando con una pipa, imitando los comportamientos tradicionales en historias de detectives. Sin embargo, en el manga Victorique realmente fuma con su pipa. La razón por la que en el anime se dio este cambio, es por la política de que está prohibido mostrar a menores de edad realizando actividades de adultos, ya que sí, Victorique en ese momento de la historia tenía aproximadamente 15 años de edad. Periodo entre guerras. Gossip representa cierto período histórico muy polémico, ya que nos ubicamos en uno de los períodos más crueles en la historia universal, y sí, vemos claras referencias a las guerras, la propaganda, el fascismo, los daños colaterales, entre otras cosas oscuras de esta época, por lo que a pesar de que Gossip presenta situaciones románticas y momentos bastante coloridos, Gossip no es una historia apta para todo público, mucho menos una historia apta para un público infantil. Greville actor. En las novelas secuelas de Gossip, se revela que Greville sobrevivió a la época de guerras de forma segura y luego se convirtió en actor.
Lamentablemente esto es lo único que conocemos del futuro del personaje, ya que no es un personaje que aparezca en las secuelas de Gossip, solamente se llega a conocer este dato de él en forma de guiño, pero no es un elemento realmente importante. El tatuaje de Victorique. Sí, Victorique en algún punto se hizo un tatuaje, esto es algo que omitió el anime, pero, en la novela original, después de que el padre de Victorique va a ir por ella, en un corto tiempo antes de irse con Albert de Blois, decidió copiar en su cuerpo la dirección de casa de Kuyo que se encontraba escrita en un papel, tomó una aguja caliente para tatuarse los kanjis de la dirección de Kuyo. En un punto es descubierta por Cecil, y después de comprender la actitud que ha tomado Victorique, Cecil cierra la puerta y toma la aguja para terminar de hacerle el tatuaje. Algo que hace que esta situación sea tan cruda, es que como ya mencioné los lobos grises son más sensibles al dolor y Victorique demostró varias veces ser altamente sensible a golpes menores, pero lo más increíble, es que Victorique demostró no poder emitir un sonido ante el violento dolor que estaba experimentando. Albert Blois sigue vivo. Sí, sé que a muchos no les va a gustar esto, pero en la novela original, Albert de Blois sigue vivo, y nunca estuvo en peligro de fallecer, ya que la escena de pelea entre él y Cordelia no existe. Es más, Cordelia ni logra acercarse a él, pero, sé que para muchos es un riesgo que el personaje siga vivo, sin embargo, parece ser que el poder político de Albert de Blois no es tan extenso, ya que no tiene poder e influencia respecto a otros continentes, y en las secuelas de Gossip no hay referencias a que esté intentando recuperar a Victorique, pero aún así Kuyo y Victorique toman sus precauciones. Homúnculos. Los homúnculos son un mito de seres humanos para crear de forma artificial, ellos están presentes en la alquimia, con varios supuestos procedimientos para crearlos. Este concepto es mencionado en Gossip, siendo la motivación principal de Albert de Blois para tener a Victorique. Ya que sí, para Albert su hija no es más que un arma oculta con un fin político. Coincidencias en el doblaje. Aoi Yuki y Takuya Eguchi, como he mencionado, son las voces de Victorique y Kuyo en el anime de Gossip, sin embargo, en el anime de mi comedia romántica juvenil es mala como esperaba. Ambos actores volvieron a trabajar como Hachiman Hikigaya y Komanchi Hikigaya, los cuales son dos hermanos, que sí, esta situación es muy curiosa, plan pasaron de pareja a ser hermanos, y por si se lo preguntaban, este anime a diferencia de Gossip es una comedia romántica con algo de drama. Sophie es una ladrona. Sophie es la directora del dormitorio masculino de la Academia de Santa Margarita, por lo general es muy cercana a Kuyo, teniéndole confianza para pedirle ciertos favores y encargos, además está implícito que ella le hace comidas especiales a Kuyo. Sin embargo, en la novela original se sabe que tiene ciertos gustos por las cosas orientales, y a menudo roba ropa y accesorios de la habitación de Kuyo, a lo que el mismo Kuyo le ha dicho que eso es robar. Ruri. Kuyo. Ruri Kuyo es la hermana mayor de Kazuya Kuyo, y la única mujer entre los hermanos Kuyo, ella aparece brevemente al final de Gossip tanto en la novela original como en el anime, pero, ella es el único personaje aparte de Victorique y Kuyo en aparecer en las secuelas de Gossip. Se sabe que se casó con Musakoyi, un embajador de Japón, ambos estuvieron viviendo en Manhattan, y cuando Victorique y Kuyo se fueron de Japón, estuvieron un tiempo viviendo en su casa. Posteriormente Ruri Kuyo terminó teniendo una hija junto con su esposo Musakoyi. Victorique y Greville se odian. Victorique y Greville, a pesar de que son medios hermanos, no se caen para nada bien, al igual que su padre Victorique ve de forma similar a Greville, al estar de su lado, e incluso ha llegado a admitir que no lo acepta como hermano mayor. Greville por su parte, no le agrada el tono descarado de Victorique y también le incomoda que es un lobo gris, además por un tiempo sintió desprecio hacia ella, al tener que cuidarla y supervisarla como orden de su padre, siendo una carga Victorique para él. La relación de ambos más o menos mejora al final de Gossip, ya que Greville sintió algo de pena por el maltrato que Victorique tuvo por parte de Albert, e incluso en mayor o menor medida, tanto en anime y la novela original, ayuda a Victorique a escapar del continente, aunque también esto, Greville lo hizo para sellar su deuda con Victorique y dejar de usar ese peinado ridículo de unicornio. Nivel 4. Golden Fairy. Golden Fairy es un manga no por sobre Gossip, sí, esto es Rule 34, y peor que este material explícito es bastante fácil de encontrar, solo basta con buscar el manga de Gossip traducido al español, y te aparecerán los capítulos normales de Gossip, pero, ¿colaron este manga en la página de Novel Cool?
El manga da mucho asco, ya que involucra a Victorique y Kuyo en situaciones explícitas y desagradables, y lo peor, es que ambos eran menores en ese punto de la historia, ya que en este manga los vemos todavía en la biblioteca de la academia. No por un grupo de Facebook. Siguiendo con los temas polémicos, hubo un grupo de Facebook dedicado a Gosick en el que empezaron a publicar contenido subido de tono de un momento a otro. Explicaré lo que ocurrió. Aproximadamente en noviembre de 2023 el administrador encargado abandonó el grupo, y dejó vía libre para que alguien pudiera tomar su rol, pero, debido a que el grupo ya llevaba mucho tiempo sin actividad relevante, nadie había tomado el rol de administrador en el grupo. Sin embargo, aún se podía publicar contenido. El problema es que, hubo ciertas personas que empezaron a publicar imágenes subidas de tono, o supuestos vídeos no aptos para menores, y esto sí fue notado por los miembros, gracias a las notificaciones que Facebook mandaba de la actividad en el grupo. Hubo días en que recibir este tipo de notificaciones era bastante seguido, hasta que en diciembre de 2023, alguien tomó el puesto de administrador, y puso el grupo en pausa, además de borrar el contenido mencionado. Y sí, todo esto lo sé y lo viví, porque soy miembro de ese grupo, y de hecho más adelante mencionaré algo relacionado con este grupo que tiene que ver conmigo. El padre de Kuyo. El padre de Kuyo es un soldado imperial, y es el jefe de la familia Kuyo. Durante la historia principal de Gosick, muchas veces se vio lo estricto que ha sido con Kuyo desde que este prácticamente era un infante, llegando a menospreciar sus calificaciones, y criticar duramente sus temores cuando era un niño, y tampoco no estaba en muy buenos términos con su hija Ruri Kuyo, siendo incapaz de entenderla. Sin embargo, lo más bajo de este personaje, es que después del final de Gosick trataba de forma prejuiciosa a Victorique, incluso intentó tratar de enviarla de regreso a su país de origen. Debido a esto, es que Victorique y Kuyo abandonaron Japón para irse a vivir a Nueva York, lo que da lugar a los acontecimientos de Gosick Blue, por lo que sí, gracias a este maldito, tenemos las novelas secuelas de Gosick. Kuyo traductor. En la novela original de Gosick, Kuyo durante la guerra es valorado principalmente como intérprete por su fluidez en los idiomas, no tanto como soldado, pero aún así, resulta herido en la guerra, y el anillo de Victorique lamentablemente fue robado por soldados enemigos. Kuyaran, el segundo. Kuyaran, el segundo, es una ladrona profesional autoproclamada como la sucesora del Kuyaran original. Ella viajó a Sauville para rastrear la ubicación de un sello muy valioso conocido como el Penny Black, el cual en la vida real fue el primer sello postal de la historia, emitido en Reino Unido en 1840. Lo que más resalta de este personaje, es su extremo parecido con Avril Bradley, cosa que le sirvió para hacerse pasar por ella y conseguir información para sus propósitos. A pesar de que en el anime y manga no se ve qué pasó con ella, después de caer a las escaleras gracias a Victorique, lo más probable y casi es un hecho, que Greville la arrestó para una vez más darse todo el crédito. La habilidad única de los lobos grises. La habilidad única de los lobos grises, es que el anciano líder de la aldea, tiene la capacidad de la adivinación, y por lo visto puede predecir eventos muy lejanos. Aunque, como tal no saben específicamente qué es lo que dará pie a ciertos sucesos, solo saben lo que va a ocurrir, pero ni el cómo o por qué ocurren los eventos del futuro para nada lo saben con exactitud. Sin embargo, esta habilidad aunque es muy útil, hay ciertos dilemas morales, que hacen cuestionar si realmente es bueno, saber ciertos eventos futuros. Harminia. Harminia, era una sirvienta en el pueblo de los lobos grises. Ella cuando tenía 6 años decidió preguntarle al líder de la aldea por su futuro. Sin embargo, el anciano de la aldea le reveló que su futuro duraría hasta sus 26 años. Debido a esto, Harminia acabó con la vida del anciano del pueblo, y aparte de echarle la culpa a Cordell y a Galio por el deceso que ella provocó, todos estos acontecimientos, junto a la premonición de que moriría a los 26 años, terminaron haciendo que Harminia enloqueciera de cierta manera, además de posiblemente desarrollar trastornos mentales, lo que extrañamente refleja al tocarse la cara cuando está ansiosa. Sin embargo, aunque quiso evitar su destino, todas las malas acciones que cometió, directamente la llevaron a que la premonición sobre su futuro se cumpliera. Se desconoce que si Harminia en vez de actuar como lo hizo pudo haber evitado su futuro, o por el contrario haga lo que haga, o se comporte como se comporte dará el mismo resultado, que hasta cierto punto es debatible si es buena idea, el soltarle a una niña de 6 años a qué edad terminara su vida. Referencia a Full Alchemist.
En el capítulo 13 de Gothic, se hace una referencia a Full Metal Alchemist. Esto sucede cuando Victorique explica que es un alquimista, ya que su definición es muy parecida a la que se da en el anime de Full Metal Alchemist, y esto no es coincidencia, ya que ambos animes son producidos por Bones, e incluso le duela a quien le duela, Full Metal Alchemist es considerado como uno de los mejores animes producidos por Bones, por lo que un guiño a esta serie no debería sorprender. Referencias bíblicas. En Gothic se hacen ciertas referencias a la religión, desde el capítulo 11 del anime, donde se menciona una cita bíblica siendo Mateo 5:13, sin embargo lo más evidente es el hecho que Victorique haya nacido el 25 de diciembre, mismo día que nació Jesucristo, e incluso Albert de Blois llega a mencionar el paralelismo de los acontecimientos. Sin embargo, las referencias no son tan heavies como en Evangelion, pero sí es curioso verlas en Gothic. Gothic no es realista. Esta es una de las críticas que se le han hecho a Gothic, en la novela original, manga y anime, ya que a pesar de que representan cierto período histórico anteriormente mencionado, algunas fechas no calzan con las de la vida real, y el armamento que se menciona, está más avanzado al que realmente existía en la época que representa. Y bueno, ya ni hablemos que hacen falta ciertos personajes polémicos e ideologías racistas que había en esta época. Gothic, a pesar de que toma como base dicha época para contar su historia, tampoco pretende representarla con total fidelidad, y además la franquicia pierde todo el realismo con cosas como que Victorique tenga una inteligencia extremadamente súper desarrollada, por lo que Gothic, a pesar de que toma algo que realmente pasó, no es su intención ser súper exacta como un libro de historia. Greville nunca será feliz. Greville, como ya dije, se sabe que se convirtió en un actor, sin embargo, a pesar de que al final de Gothic en el anime se vio a Greville más feliz, esto no es garantía de que lo será a lo largo de su vida, ya que primero que nada, Greville sigue enamorado de Jacqueline, pero está obligado a verla casada con el que alguna vez fue su superior en la policía, y también Greville sigue muy ligado a Albert de Blois, quien es su padre, y es bastante probable que pueda llegar a tener un trago amargo con él, al tomar un camino diferente en su vida, y tampoco sabemos si la desaparición de Victorique pudo haber generado algún conflicto entre ambos, por lo que viendo a profundidad todo el panorama de Greville, la tiene muy difícil para realmente ser feliz. Pobre cosita fea. Nivel 5. Cuyo sin piernas. Una curiosa confusión al ver el anime de Gothic, es que supuestamente Kuyo en el capítulo final, en la escena del desierto había perdido las piernas, y por eso tenía que arrastrarse. Sin embargo, en la escena final de la serie se ve a Kuyo con sus piernas, cuando en teoría las había perdido en el desierto. E incluso, me han llegado a preguntar, sobre cómo supuestamente Kuyo recuperó las piernas en el anime de Gothic. Sin embargo, si nos vamos a la novela original, se nos revela que Kuyo en algún punto de la guerra recibió un disparo en una de sus piernas, que lo hizo llegar a Japón cojeando, pero en ningún momento perdió alguna, pero, incluso basándonos únicamente en la escena del anime, por momentos todo parece ser una alucinación de Kuyo, esto más que nada por los colores que se ven en la escena y el cómo termina toda esa secuencia, además de que no hay un plano explícito donde veamos a Kuyo sin piernas, y no, cuando Kuyo se cuestiona sobre qué le pasó a sus piernas no cuenta, debido a que parece que están enterradas en la arena. El motociclista y el cable. En el episodio número 4 de Gothic y al inicio del manga, somos testigos del deceso de un motociclista, al chocar con un cable atado en dos árboles en cada uno de los lados de la carretera, mientras iba a una velocidad considerablemente alta. Si bien ya de por sí, la escena es bastante fuerte, algo bastante aterrador, es que este peculiar accidente, si es posible replicarlo en la vida real, solo basta un cable de alambre suficientemente filoso, y conducir a una velocidad alta, para replicar el accidente o hacerse un daño bastante letal. Grigori Rasputin. Grigori Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov, en la época de los 1910. Se cree que este personaje histórico sirvió como base para crear a Leviatán el alquimista, ya que hay muchas similitudes en ambos, como el que Leviatán fuera alguien muy ligado a la monarquía real, además de que ambos fundamentaban sus hazañas en mitología o creencias, como lo son la alquimia, y en parte el rezo. Sin embargo, la coincidencia más extraña y más turbia, es que ambos en los últimos momentos de su vida, sobrevivieron a heridas fatales que deberían provocar un deceso al instante. De ahí en fuera no existen muchas coincidencias con Grigori Rasputin, ya que también parece que además, se tomó como inspiración algunas partes de la leyenda del hombre de la máscara de hierro, para crear a Leviatán. Anastasia Nikolaevna.
Anastasia Nikolaevna fue una gran duquesa de Rusia en los años de 1900, debido a su condición de huérfana y sus conexiones con la nobleza. Se cree que el personaje de Anastasia, la chica que fue víctima de los almacenes caníbal, está fuertemente inspirada en esta duquesa, ya que comparten los datos básicos, como nacionalidad, nombre y estatus social. Aunque, este personaje hasta cierto punto es más una referencia a la duquesa anteriormente mencionada, ya que, realmente no conocimos a Anastasia con más profundidad, por lo que no vimos muchas cosas que las diferenciaran fuertemente. ¿Qué pasó con la madre de Greville? ¿Qué pasó? La madre de Greville es un personaje del que se ha mencionado muy poco en la historia de Gossip, y no, su madre no es Cordelia, ya que siempre se nos ha dicho que Victorique y Cuyo son medios hermanos, pero nunca se nos ha dicho qué pasó con este personaje, aunque no parece haber terminado en malos términos con el marqués de Blois, ya que Greville, a diferencia de Victorique, sí es reconocido como el hijo de Albert de Blois, cosa que no sucede con Victorique, ya que Cordelia ni siquiera se llegó a casar con Albert. Especulando sobre qué es lo que haya podido pasar con este personaje, es posible que en algún punto de la infancia de Greville su madre haya fallecido, y por esta razón es que no se suele hablar mucho de ella tanto en el anime, manga, y la novela original. Retraso del episodio 10 del anime. El anime de Gossip contó con un total de 24 episodios transmitidos en Televisión Tokio, desde enero de 2011 hasta julio del mismo año. Sin embargo, el episodio número 10 del anime se pospuso una semana, debido a un programa especial de noticias, ya que el 11 de marzo, ocurrió el gran terremoto del este de Japón, por lo que era necesario dar a conocer muchas cosas sobre este terremoto. No quiero profundizar mucho en este acontecimiento, ya que de verdad, hubo muchos daños de gran escala para Japón. Fin de distribuidoras de anime. En 2012, las míticas empresas distribuidoras de anime, BS Entertainment y Bandai decidieron dejar de distribuir anime, debido a que este negocio ya no era rentable en Oceanía, Europa y Estados Unidos. El cierre se debió a la crisis europea de esos años, que afectó en general a otros negocios, y a otros países, además de que en el caso de Bandai, siempre tuvieron otros negocios de más interés, pero estas empresas decidieron retirarse con la distribución de Gossip y Nichijou. Después de eso, estas distribuidoras se retiraron. Los personajes no han evolucionado. Si has seguido la historia principal de Gossip, verás que Victorique y Cuyo han evolucionado bastante en su relación y desarrollado sus sentimientos de forma más intensa el uno por el otro, siendo esto más claro en el final de la novela ligera y el anime de Gossip. Sin embargo, en la saga de los colores de Gossip, tanto Victorique y Cuyo regresan a sus personalidades estándar, ya saben, Victorique siendo sarcástica y muy soberbia, y Cuyo siendo más llorón, y esto es bastante claro en algunos momentos de Gossip Red, por lo que, después del final de Gossip, Victorique no es más amorosa y Cuyo no es tan valiente como ciertos fanáticos quieren creer, aunque en Gossip Blue, por lo que he investigado, sí se les da algo de continuidad a las personalidades de Victorique y Cuyo en el prólogo de Gossip Blue, pero transcurriendo en la historia, y en el resto de las novelas de colores, Victorique y Cuyo vuelven a ser los de siempre. Se llama El Percebe Feo. Una vez hubo un Percebe feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin. Nivel final. Nicole Leroux. Nicole Leroux fue una bailarina y actriz profesional en Saubrem, y es posiblemente uno de los personajes con los peores destinos que hemos visto. Nicole fue seleccionada para ser el reemplazo de la reina Coco Ross debido a su gran parecido. Sin embargo, en esos años, la reina Coco Ross había tenido una aventura con el alquimista Levitan, y para mayor problema terminó embarazada. Esto, de alguna manera, llegó a oídos del rey Rupert de Gillette, el marido de Coco Ross, quien intentó acabar con su esposa, e incluso creyó haberlo realizado. Después de eso, Nicole Leroux sería contratada para que actuara como el reemplazo de la reina, pero el rey acabaría con Nicole para mantener en secreto su verdadera identidad. Este es uno de los casos más oscuros de Gossip, ya que involucra el deceso de la sirviente de la reina Coco Ross, y de Nicole Leroux, de quien se desconoce que tanta información conocía sobre el supuesto deceso de la reina, y también es preocupante el actuar del rey Rupert, quien por ser inseguro y dejarse llevar por sus emociones provocó el deceso de dos personas, y la situación se pone más gris al saber que la reina Coco Ross está viviendo tranquilamente con su hijo, mientras el rey se cobró dos vidas de dos chicas en representación de ella. La verdadera muerte de Cordelia.
Como ya lo he dicho, la novela original de Gothic es más cruda en comparación al manga y el anime, y esto pasa de la misma forma con el desenlace que tiene Cordelia. Cordelia toma el lugar de Victorique, quien se encontraba en una prisión en condiciones más deplorables de las que se vio en el anime. Sin embargo, cuando descubren a Cordelia y a uno de los gemelos Brian Roscoe en el lugar, los guardias de la prisión los atraviesan con lanzas sin que estos intentaran resistir, siendo este el verdadero deceso de Cordelia y de uno de los gemelos Brian Roscoe. Para nada, existe la escena de pelea del anime, donde Cordelia y Albert luchan con espadas. En la novela original, Cordelia iba únicamente con la esperanza de salvar a su hija, sin intenciones de luchar contra Albert, y solo teniendo fe que Victorique logrará sobrevivir, sin importar lo que pasará con ella. Ian Musgrave. Recapitulando, Levitan fue un supuesto alquimista muy cercano a la familia real de Sauville. Este tipo realmente era un farsante que tenía rosas de colores de blanco a azul, para impresionar a la realeza, además de apropiarse de un montón de oro, pero, desde hacía tiempo muchas personas ya cuestionaban la veracidad de la supuesta alquimia de Levitan. Sin embargo, uno de sus mayores creyentes fue Ian Musgrave, hijo del barón Musgrave. Este niño fue posiblemente el seguidor más fiel de Levitan, ya que hasta mostraba oposición a los ideales de su padre de que Levitan era un fraude. Sin embargo, así como fue su mayor seguidor, asimismo fue su mayor víctima, cuando Levitan estaba presionado por estar bajo fuego por el barón Musgrave, como de la academia al estar obligado a proporcionar evidencia de la alquimia. Bajo el estrés y la presión de todo lo que le pasaba, Levitan hizo que Ian Musgrave bebiera oro, lo que terminó acabando con él, siendo un acto del cual hasta el mismo Levitan considera su mayor pecado. Victorique fue drogada. ¿Recuerdas que acabo de decir que Victorique estaba en una prisión en condiciones deplorables? Bien, aquí va la explicación. Albert de Blois, durante 11 meses que tuvo a Victorique en su poder, usó sustancias ilegales en Victorique, para predecir los movimientos enemigos durante la guerra, además para robarle el sentido del tiempo o cualquier capacidad para negarse a ayudar. Se sabe que se le administraban inyecciones con estas sustancias. Greville en algún punto encontró a Victorique en esta situación, y por lo que investigué, intentó beber de las sustancias que le administraban a Victorique para probar su letalidad. Finalmente, Greville y el segundo Brian Roscoe ayudan a Victorique a escapar tirando de unos caballos para alejarse de Albert de Blois. Pero, algo bastante oscuro es que, Victorique, a pesar de recuperar su sentido al ya no recibir sustancias ilícitas en su cuerpo, estas sustancias le terminaron generando una adicción a ella, la cual le trajo bastante tortura durante algunos años al volverse dependiente a las inyecciones que le administraban. De hecho, por lo que he visto, Victorique no llegó muy sana al nuevo continente, por las secuelas que le generaron estas sustancias. Abuso. En Gothic hemos visto dos graves casos de abuso. El primero es en el capítulo 9 y 10 de Gothic. Somos testigos de los múltiples abusos en contra de la libertad de varias chicas de la nobleza, ya que los almacenes caníbal eran famosos por retener a varias chicas importantes en su establecimiento, para después subastarlas en secreto, y sí, no tengo que mencionar qué tipo de trata estaban cometiendo. Respecto al segundo caso, este puede ser igual de malo o un tanto peor, y es sobre el origen de Victorique. Como recordarán, en los tiempos de Levitan, Albert de Blois tenía muy clara su ambición de tener homúnculos para sus fines políticos, y como Levitan solo era un farsante con el tema de la alquimia, lo único que pudo hacer es sugerirle que tuviera un hijo de un linaje inusual. Albert de Blois, ante esto, se interesó por los lobos grises, y con este propósito, es que buscó a Cordelia para llevársela como si fuera un objeto, para posteriormente embarazarla con el propósito de crear al homúnculo que Albert tanto deseaba, y, aunque no nos lo dicen de forma explícita, aquí hay dos casos de abuso que cometió Albert de Blois con Cordelia Galio. El primero sería el retenerla bajo su poder por bastante tiempo, y el segundo sería embarazar a Cordelia en contra de su voluntad. Y sí, sé que esto tiene otro nombre, pero no lo menciono por cuestiones de la plataforma, pero, como evidencia de esto último, en Gothic múltiples veces se refieren a Victorique como la hija que Cordelia fue obligada a tener, así que ya te imaginarás en parte por qué lo dicen así. Victorique casi se prostituye. Victorique, como ya lo dije, llegó en coma a Japón al debilitarse tras salir de su continente de origen.
Sin embargo, la tripulación del barco en el que viajaba Victorique, aprovechándose de que estaba inconsciente, la vendieron a un proxeneta japonés, quien obviamente al tenerla en su posesión pretendió usarla para su negocio. Sin embargo, al desnudarla para bañarla, el proxeneta notó el tatuaje de la dirección de Kuyo, por lo que no podía retenerla como su posesión, ya que según la antigua cultura de Japón, este hecho es como quedarse con la propiedad de un japonés, en lugar de comprar y esclavizar a un extraño, y como no había forma de quitar el tatuaje o poder ocultarlo, al haber despertado Victorique la dejaron ir, a pesar de que se había pagado dinero por ella. Este hecho es bastante turbio, ya que Victorique parece que realmente nunca fue del todo consciente del terrible destino que pudo haber tenido, de no haber sido por el tatuaje de la dirección de Kuyo. Deceso de Hinata Takeda. Estos dos penúltimos puestos los quiero dedicar con el mayor respeto posible. En enero de 2017 se dio a conocer el deceso de Hinata Takeda, ilustradora de las novelas originales de Gothic, a causa de una enfermedad desconocida. La noticia rápidamente fue compartida por distintos grupos de Gothic, e incluso Kazuki Sakuraba a través del blog oficial de Gothic, informó a los lectores sobre el deceso sobre Hinata Takeda, además de reconocer el gran trabajo que ella hizo durante años. Como se ha mencionado con anterioridad, el deceso de Hinata Takeda parece que fue un fuerte golpe a las personas que trabajaron en Gothic, ya que a partir de aquí, la actividad sobre las novelas bajó enormemente hasta prácticamente ser nula. Pero, de cualquier forma, es una verdadera lástima el fallecimiento de Hinata Takeda, pero no la olvidaremos por su gran trabajo. Aoi Yuki dio positivo a COVID-19. Como sabrán, en 2020, hubo cierto virus que desató una pandemia global, y provocó que ciertas personas se enfermaran. En julio de 2022, desde Aoni Productions se dio a conocer que la actriz de doblaje Aoi Yuki, voz de Victorique, dio positivo al virus anteriormente mencionado. Según los reportes, el día jueves empezó a sentirse mal, y se sometió a una prueba PCR que le dio un resultado positivo. Tras esto, se tuvo que resguardar en casa, y tuvo que cancelar su participación en algunos eventos. Afortunadamente logró recuperarse para seguir trabajando con normalidad, y seguir dándole vida a varios personajes muy queridos. Victorique y Kuyo se volverán a separar. En el capítulo número 7 del anime de Gothic, Kuyo al preguntar sobre si Victorique y él estarán juntos para siempre, la respuesta que recibe de parte del líder de la aldea de los lobos grises, no es muy bonita que digamos. Un vendaval que sacudirá al mundo los separará. No morirán juntos, pero sus corazones nunca se separarán. Y sí, sé que muchos pensarán que es una metáfora de la guerra que vimos al final de Gothic, por la cual Victorique y Kuyo tuvieron que separarse, pero esta vez, se añade el detalle de saber que Victorique y Kuyo no llegaran al final de sus vidas juntos, y, aunque no estoy seguro si este diálogo es igual en la novela original, tampoco es de sorprenderse que este escenario podría pasar, ya que Kazuki Sakuraba ha demostrado ser más cruel con los personajes, principalmente los personajes que son buenos en la historia. Por lo que, es muy probable que en algún punto, Victorique y Kuyo se darán el adiós definitivo, pero ambos seguirán aferrándose a los sentimientos que comparten, siendo este el verdadero final de toda su historia juntos, a través de Gothic. Antes de terminar, quisiera darle una mención al grupo de Facebook de Gothic del que hablé, sí, ese que andaba publicando no por, y que después pusieron en pausa. Y es que, yo les llegué a pedir ayuda el 27 de julio de 2022 para realizar este iceberg, y si bien, recibí poca ayuda, al final de cuentas recibí apoyo con unos datos para el video, que es lo que verdaderamente importa, por lo que, como había prometido les doy créditos por su colaboración, y espero que si están viendo el video, lo hayan disfrutado. Asimismo quiero agradecer a las wikis de Gothic, que me aportaron mucha información. También muchas gracias, al foro de un usuario llamado Zefiris, que su foro, me ayudó a conocer muchos datos de la novela original de Gothic. También aclaro, que me pude haber equivocado en algún dato, ya que tuve que traducir las páginas, y como sabrán las traducciones no son 100% fiables, por lo que cualquier aclaración, son libres de ponerla en la caja de comentarios. Sin duda, Gothic seguirá siendo una de las franquicias de culto más recomendables en el mundo del anime y manga, y asimismo uno de mis animes favoritos, el cual fue el responsable de haberle dado vida al canal. Pero ahora que conoces estos datos, dime, ¿te gusta Gothic? ¿Cuál fue el dato que más te impactó? Déjame tu opinión en los comentarios.
Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, y por favor activa la campanita, que eso me motiva para irles trayendo mejor contenido. Eso ha sido todo, Mario Captchuk Dupeyron se despide.